Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Libro Abierto. Mi nombre es Camila Moyano, soy psicóloga clínica y estamos aquí con Mare Páez, la psicóloga educativa que nos va a hablar el día de hoy. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Cami, ¿cómo estás? Como acabas de mencionar, soy psicóloga educativa, recién graduada de la UDA, de la Universidad de La Soya en Cuenca. Y bueno, estoy súper emocionada por estar aquí, un poco ansiosa. Ok, está perfecto. Y me encanta que lo hayas admitido, como que owning it up, porque todos tenemos estas emociones. Ya eventualmente de subir esta parte en la que yo hago mis porque sí pasa, somos personas a pesar de que aquí se vea todo de corrido porque tenemos un productor hermoso, pero sí. Pero bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que significa ser psicóloga educativa. Claro, Cami. Bueno, me parece súper interesante esta pregunta porque a veces hay personas que consideran que la psicología educativa se centra solo en niños, pero más el foco de la psicología educativa está centrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que el estudiante o la persona que está estudiando se sienta cómoda, aprenda de una manera más eficaz, el docente pueda llegar al estudiante de una manera adecuada, se sientan bien, aprendan cosas, no solo el contenido, sino también aprendan habilidades de la vida cotidiana, que tengan una mejor autoestima, porque el autoestima escolar va a influir de manera significativa en la autoestima general de la persona y en este autoconcepto que tiene de sí misma. Entonces es una rama, puede ser, muy significativa desde mi perspectiva para el desarrollo de la sociedad. Ok, sí, pero es interesante, o sea, tú lo ves como el autoestima educativo influye en el autoestima personal de la persona. Yo lo había visto de la manera al revés. ¿Me puedes explicar un poco eso? Claro, justo hay algunos estudios, no recuerdo exactamente qué. Hay un libro que a mí me encanta, ya te voy a pasar después, a lo mejor le puedes colocar abajo. Sí. ¿Por qué influye la autoestima escolar en la autoestima global? Porque cuando somos niños, un espacio súper importante es la escuela. Y a veces cuando no te sientes cómodo, sientes que no eres bueno para una materia o para el proceso de aprendizaje en general, te llega a afectar un montón. Entonces, esta autoestima escolar se ve atacada, se ve disminuida, se ve negativa. Y eso va a hacerte sentir o creer que eres una persona que no eres bueno, que no eres suficientemente inteligente, que eres malcriado o lo que sea. Entonces, obviamente, va a influir incluso en tu personalidad o cómo te presentas a las otras personas. Entonces, tener un desarrollo adecuado de este espacio o de esta idea, este entorno, va a fortalecer estas habilidades y el niño va a tener un desarrollo más completo, más adecuado o positivo. Ok, perfecto, sí. Y justo se me llegó a la mente esta frase de, me parece que es Albert Einstein, si no estoy mal, si es que juzgas a un pez por su habilidad de caminar, creo que trepar, eso. Pensará que es un estúpido toda su vida. Exacto. Es justamente ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Sí, y bueno, por experiencia personal, yo tengo dislexia. Y la verdad, súper fuerte que a mí me diagnosticaron dislexia en la universidad. Entonces, toda mi infancia, especialmente la escolaridad y hasta décimo puede ser, me sentía una burra. O sea, decía, chuta, yo no puedo leer en voz alta porque todo el mundo es como que, ya se equivocó. Se reían mis compañeros, se reían mis profes incluso. Entonces, era algo que me marcaba un montón y me ponía súper nerviosa leer en público. Me aprendía, o sea, yo contaba los puntos antes de que me toque leer para leer, o sea, aprenderme. Y por suerte, o sea, sí he sido una buena estudiante. Pude adaptarme de una manera adecuada, a pesar de no tener una guía adecuada, valga la redundancia. Pero sí, o sea, yo como por experiencia propia te puedo decir que un pedacito chiquito en este proceso de enseñanza-aprendizaje puede marcarte un montón. Claro, y me sorprende muchísimo que no te hayan diagnosticado hasta la universidad, o sea, eso es un montón de tiempo de aprendizaje, o sea, y que no se haya visto, no creo que es solo tu caso particular, porque en el mío también, o sea, yo tengo rasgos de TDA, o sea, a mí lo que me pasaba en el colegio es que yo leía un libro, y por si acaso como tip, leía un libro y mi mente se iba a otro lado, pero mis ojos seguían leyendo, y yo era como que, y luego pasaba 5 páginas y era un, me olvidé de entender, entonces regresaba y otra vez iba, y me pasaba full y me costaba muchísimo leer, y eso le agradezco, por ejemplo, a un profesor mío de la universidad, que me enseñaba como que a subrayar todas las cosas de distintos colores y sacar las ideas principales y secundarias y escribir en las estas, o sea, en las esquinitas. Y eso era lo que me entretenía lo suficiente como para, de hecho, prestar atención. Y después, con el tiempo, me di cuenta que es una técnica de aprendizaje para el TDA. Y dije,
Entonces, ¿qué es lo que me estaba diciendo esto? Sí. Pero la falta de, más que diagnosticación, perdón, es la falta de atención a este tipo de aprendizajes. Exacto, o sea, por ejemplo, me pasaba un montón que eran los profes, especialmente de lengua y literatura, que me decían, no, te falta leer. Yo decía, no, profe, te juro que yo llego a mi casa y leo bastante, me obligo así, a lo mejor no era algo que disfrutaba, pero era algo que yo decía, chuta, tengo que mejorar en esta parte. Y hacía lo mismo, o sea, no me dijo a nadie, pero yo comencé a aprender a subrayar para concentrarme en lo que estaba leyendo, porque a veces yo como que juntaba las palabras o me inventaba palabras porque se veía similar y decía, no, a ver, voy a enfocarme, voy a leer, voy a sacar un resumen. Entonces yo solita me fui como acomodando un poquito en esa área. Y luego en la universidad, mi profesora de la U de psicología educativa, justo estábamos viendo trastornos específicos del aprendizaje y ella me dice, Mare, yo creo que tienes dislexia. Y yo digo, yo también creo, porque no leo bien, ajá, está ahí algo pasando. Y cuando nos comienzan a dar estas técnicas de cómo podemos favorecer el aprendizaje, o sea, cuáles son las técnicas adecuadas para ciertas personas, bueno, para todas las personas, porque subrayar le ayuda a todos, a la persona con TDA, a la persona con dislexia, a la persona neurodivergente, a la persona neurotípica. Entonces, te das cuenta que hay niños que les faltó adaptarse de una manera adecuada y después son los típicos niños que el sistema educativo los nombra como problemas o les nombra como inadecuados para este proceso, tenemos que hacerle una adaptación curricular porque no va a poder. Y vamos etiquetando y vamos segregando a estos niños cuando el proceso educativo debería ser de una manera diferente, debería ser integradora, debería ser festejar o celebrar esta diversidad que existen, porque si fuéramos todos igualitos sería horrible. Sería aburrido. Muy aburrido, sí. Ok, ¿y qué recomendaciones, o sea, dentro del modelo psicopedagógico dirías tú que hay para este tipo de aprendizajes justamente? TDA, dislexia, autismo, todo este tipo de cosas. Ya. Principalmente yo creo que sería dejar de ver al currículum como eje central del aprendizaje o de la escuela. Uh-huh. Los profesores muchas veces se centran en tengo que cumplir, a pesar de que el ministerio dice que es flexible. Este es el papelito, este es el libro que tengo que yo llegar y cumplir y que el estudiante tiene que llegar a defender y saberse completamente, y más bien fijarse en el alumno, no verle como el diagnóstico o el niño problema, sino ver cómo llego a esta persona o cómo esta persona aprende, ponerme en el cerebro del niño. No, vimos una charla en donde este profesor de muchísimos años me comentaba que él había llegado a su casa para preparar la clase y él ya tenía hasta los ejemplos y tenía pensado qué va a decir el niño. Y él, bueno, para decir que esto, un objeto intangible o una idea intangible es algo que no puedes tocar, pero te puedes imaginar, como ahorita yo tengo un chocolate. Llega a la clase y ningún niño dijo nada relacionado a eso. Y él se queda como, y ahora mi clase se derrumbó. Porque estaba pensando en cómo él aprende, cómo él pensaría, qué es lo que él se estaría imaginando, cómo él llegó a esa deducción. Y comienza a pensar, ok, los niños no están entendiendo de esta forma. Los niños tienen diversas maneras de pensar. Entonces vamos a escucharles a ellos. Vamos a ver qué necesitan ellos, qué me dicen. Porque muchas veces aprendemos más de lo que nos dicen los niños y podemos llegar a ellos de esta manera más acertada. Hay muchos niños que aprenden de maneras visual, o sea, la inteligencia múltiple, tú sabes, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, pero no todos, entonces exacto. Vamos describiendo cuáles son las inteligencias. Sí. Hay un niño que va a aprender muchísimo más con una diapositiva. O sea, el típico ejemplo de la clase, no tenemos la diapositiva, el profesor habla. Visual, auditivo, súper bien. Estos niños cacharon la clase. Hay niños que son kinestésicos, que necesitan moverse, necesitan participar. Por ejemplo, yo siempre estoy así. Yo estudio y estoy moviéndome, hago con los dedos alguna cosa. Ellos necesitan moverse, levantarse del asiento, yo qué sé, modelar algo, tocar algo, o sea, literalmente es la parte kinestésica. Entonces, proponer a los docentes que busquen diferentes formas de llegar a los niños. O sea, no está mal las diapositivas, a mí me ayudan un montón. Pero también pueden hacer alguna actividad, sacarles de clases, hacer algo más interactivo, algo que les asocie a un tema anterior. Niños que escuchen una canción y ya se aprenden se aprenden de una. Yo. Entonces hay muchas formas
en las que no solo vamos a atender a un sector, a un grupo, sino atendemos a todos y todos van a aprender de todas las maneras. Entonces es un aprendizaje más significativo. Me gusta mucho eso. O sea, me parece un buen concepto. O sea, tal vez hay evaluaciones de esto. Yo como psicóloga clínica no sé si existen evaluaciones para saber este tipo de memoria que tienen las personas. Me imagino que sí, ¿no? Sí. Entonces tal vez hacer una evaluación de esto en un inicio para después como que saber como que en radio cuántas personas tienen memoria auditiva, cuántas personas tienen memoria visual, cuántas personas tienen memoria kinestésica, piqui. Y de esa manera tener una nivelación. O sea, me parece una herramienta que sería bastante fácil de aplicar y con eso tendrías como que un insight. Exacto. Entonces sí, la cosa es que no hay, justo eso es lo que hablábamos en el anterior podcast sobre el niño interno, recomendado. Y es que, o sea, el DS justamente lo que hace es justo lo que tú decías, niño problema. O sea, aquí está la norma, está saliendo entonces, ping, vaya, problema. Entonces, ¿qué es lo que tú recomendarías que se den este tipo de interacciones, por ejemplo? Justo ahorita acabas de tocar un tema súper importante, el DESE, ¿ya? El Departamento de Consejería Estudiantil me parece a mí una idea brillante. O sea, es un espacio que yo creo que es el alma de la escuela. ¿Por qué? Porque el psicólogo que debe trabajar ahí tiene que trabajar con toda la comunidad. O sea, no solo con los estudiantes, sino con los docentes, con el personal administrativo, con todas las personas que hacen una institución, ¿ya? El problema es que actualmente la asignación de niño por personal o persona psicóloga es muy alta. Entonces no podemos centrarnos en hacer toda esta maravilla que estábamos hablando porque el tiempo y la capacidad y los recursos que tenemos son muy limitados y solo podemos alcanzar a atender las emergencias. El niño problema. Alcanzar a atender, hay un diagnóstico, hay un niño que está consumiendo o niña que está consumiendo drogas, alcohol, están con problemas, entonces no te alcanza a hacer este proceso de prevención y promoción, que sería el primer eje de este DS, que es prevenir, enseñar, psicoeducar, darles a los estudiantes, a los docentes herramientas que les sirvan de verdad. Lo que tú mencionabas, una evaluación antes del proceso educativo sería lo más acertado. Incluso para lo que hablábamos de los trastornos específicos del aprendizaje, generalmente en países más desarrollados se utilizan técnicas, por ejemplo, a todos los estudiantes, no a los chicos que están diagnosticados, no a los chicos que tienen dificultades, no, a todos los estudiantes. Inicia el año, tomamos un test para ver cómo están. Generalmente de este test sale un 40% de estudiantes que necesitan un refuerzo, que necesitan una asistencia psicológica o específica para algún área que están mal o están atrasadas. Se da esa asistencia, generalmente se hacen en grupos semanales o 2 veces a la semana y se vuelve a aplicar un reactivo. Y en este reactivo se disminuye a una cantidad altísima, o sea, ya pasamos de un 40% de estudiantes a un 10-15%. Oh, wow. Entonces ahí ya nos quedamos con niños que ya de verdad tienen alguna necesidad o algún trastorno específico. ¿Ya? Porque todos necesitamos ponernos al día en algo, no todo se nos hace simple alguna asignatura o algún concepto. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, o sea, no atacar o trabajar cuando ya hay el problema, sino ir antes, apoyar antes de que esté la dificultad, ir dándole al niño este espacio, estas herramientas para que pueda adaptarse de manera correcta, de manera oportuna a este proceso, que pueda cumplir con las bases necesarias para llegar a los conocimientos superiores, porque para aprender uno necesita tener fuerte la base, ¿ya? Uno necesita tener algo a qué asociar el conocimiento superior. Entonces, si un niño no aprende algo de un curso inferior y le subes así porque, bueno, sí, va a pasar. Después se le va a hacer difícil coger y ir entrelazando este conocimiento. Es lo que mi mami me decía, me acuerdo clarito, mi mami decía, las matemáticas son como una pared de bloques, y si es de ladrillos era, y si es que un ladrillo no está, toda la pared va como que eventualmente crecer y se va a torcer. Y es algo súper simple como aprender, por ejemplo, matemáticas, las sumas simples, las multiplicaciones simples, y después de eso ya irte a factoreo. Y es como que si es que no tenemos la base, como que no se solidifica bien, y no es que sea como que algo fácil tampoco para muchas personas, como tú dices, porque en algunas personas, por ejemplo, las matemáticas es la que se suele escuchar, ¿no es cierto? Yo soy pésima en matemáticas, odio las matemáticas. ¿Por qué pasa eso?
Ya por curiosidad, así. Las matemáticas, bueno, la discalculia es uno de los trastornos específicos del aprendizaje y generalmente se da porque, bueno, todos los trastornos específicos del aprendizaje vienen de la parte neurofuncional, o sea, son parte de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, obviamente la discalculia y la dislexia, que es la parte, la discalculia relacionada a la matemática, está muy relacionada y vamos a encontrar inversiones de números, de letras, de signos. Obviamente las personas con ese trastorno generalmente intentamos como compensar o que la gente no se dé cuenta que estamos teniendo dificultades para leer, para calcular, para entender el grafema que vemos al frente. Entonces no pedimos ayuda de manera oportuna o no se diagnostica de manera oportuna y comenzamos a subir con estos bloquecitos que tú mencionabas, pero no son fuertes, son bloquecitos de algodón de azúcar. Entonces, cuando llegas a un punto más alto, como hagamos factoreo, no pudiste relacionar, tienes problemas para escribir el 3, digamos, el 3 le escribe al revés, o le ve al revés. Entonces, imagínate, solo con el 3 que ves al revés, te ponen una operación algebraica complicada, y tienes los signos, las cosas al revés, no pudiste comprender bien cómo se hacía la suma, cómo era la resta, peor la multiplicación, y dices, ¿y ahora? Esto está complicado, se derrumbaron todos estos bloquecitos de algodón de azúcar y ya no puedes. Y dices, no, es que yo en las matemáticas no puedo. No puedo, soy malo para las matemáticas, ahí queda, voy a intentar hacer otra vez un bloquecito de algodón de azúcar para pasar el año. Igual no necesito matemáticas para el resto de mi vida, ¿verdad? Y es lo que generalmente pasa en el sistema educativo. Y es lo que generalmente los docentes tampoco ven porque están centrados en, pasó el examen, cumplí con el currículum. Es que la educación ahorita está basada mucho en el modelo cognitivo-conductual. Uh-huh. Traducción. Lograste 8 puntos de las 10 preguntas, entonces tienes 8. Congratulations, that's it. Entonces, pues básicamente esto, pero no se fijan como que justo lo que tú estabas hablando en autoestima, en construcción, que sean seres humanos funcionales dentro de la sociedad. Inteligencia emocional es un tema que deberían de estar en los colegios, o sea, me parece súper, súper básico y eso es algo que nosotros, o sea, como clínicos, hacemos un montón. Educación de inteligencia emocional es algo que hacemos un montón porque ni padres ni niños saben cómo manejar bien las emociones porque no es algo de lo que se habla. Uh-huh. Entonces sí es algo que nos pasa muchísimo en ese sentido. Ahora, obviamente no todas las personas que les gustan las matemáticas podemos decir que tienen discalculia. No, ajá, es una generalización, pero sí me parece súper interesante lo que me dijiste de que es un cerebro distinto. Uh-huh. O sea, literalmente es un cerebro distinto, porque generalmente el estigma que hay sobre los trastornos, tanto educativos como en general, tiene un problema. O sea, algo está mal con esa persona, pero simplemente su cerebro funciona distinto. Es distinto. Es otro, ajá. Y eso me parece algo súper importante de recalcar, porque no es un problema, sino que es una formación diferente y ya. Uh-huh. No es como, no le echan lo suficientemente ganas, o no está comprometida con sus estudios. Me encantó esto que mencionas de la parte emocional, porque es algo que generalmente se deja muy de lado. O sea, si dejamos de lado la parte de que el niño no está aprendiendo, peor la parte de que el niño no se está sintiendo bien, ¿ya? Entonces, una persona, cualquier persona, que no está teniendo un buen momento, que no está pasando por un buen momento, que tiene un problema en casa, que tiene un problema con sus compañeros, que entra en un estado de ansiedad, entra en un estado de supervivencia. Entonces, el cerebro, cuando estás en un periodo de supervivencia, bloquea lóbulo prefrontal, activa amígdala. Tengo que sobrevivir. Y con el lóbulo prefrontal, la parte de aquí al frente, que es la que se encarga de aprender, del juicio, de todas estas funciones más altas, no va a aprender. Entonces, obviamente el niño se sienta en clases y está pensando en el problema que tiene, en la mamá, el papá, los niños que le molestan, que no se siente bien consigo mismo, que tiene problemas en el autoestima, tiene algún trastorno emocional o alimenticio. O sea, hay tantas cosas que cada uno guarda su mochilita y que a veces es en la escuela en lo que podemos identificar porque es el tiempo en donde más pasan los niños, en donde se pueden relacionar con sus pares y salta esta banderita roja. Decimos, algo está pasando. El niño no está aprendiendo, ¿por qué? Porque no está apto para ese aprendizaje, porque no se siente cómodo, porque no está emocionalmente
estable. Entonces, ¿cuál es esta razón? ¿Cuál es este motivo por el que el niño no está aprendiendo? Igual los docentes, o sea, es impresionante. Yo hice una investigación con la U, con los docentes, luego de la pandemia. Y los docentes se sentían abandonados. O sea, los docentes, incluso antes del COVID, decían, yo no tengo con quién hablar. Yo no tengo a alguien que se preocupe por mí. Después de la pandemia era como, o sea, ya, sí, estoy cogiendo terapia porque sé que necesito, vi en YouTube, en Facebook, lo que sea, estoy yendo, pero igual voy al colegio a dar clases y no siento ese apoyo. Entonces, imagínate la persona, el docente que se supone que es el modelo en muchas ocasiones, la persona que les ayuda, que les acompaña en el proceso de aprendizaje, está mal. ¿Qué les puede entregar a sus chicos? Y eso es algo que pasa también en los casos de, o sea, en sentido clínico. Y me gusta full este podcast que estamos comparando el sentido educativo y clínico y como uniéndoles me fascina, o sea, me parece súper interesante. Y es que nosotros vemos muchas veces, por ejemplo, madres, padres que tienen depresión, que tienen ansiedad, que tienen distintos trastornos y salta el hijo, o sea, justo con estas banderitas rojas que tú mencionas, y le mandan al hijo a terapia y es un, bueno, ya, vaya usted, yo estoy bien, y es un, no, no. Entonces, obviamente, en este sentido no es un sentido de juzgar, ni de reclamo, ni de reprocho, nada, todo lo contrario, es un sentido de reflejar luz en que está bien que como personas que están en una situación donde tienen que cuidar a una persona chiquitita, que tengan problemas también. Y los profesionales dentro del área de la salud mental, por lo menos específicamente, estamos ahí para darles la mano, o sea, y para escucharles y ayudarles y brindarles este espacio también para que se desahoguen. Yo trabajo con muchísimas mamás que vienen y solo como que, porque no sienten que pueden mostrar emocionalidad enfrente de los niños, y eso me parece algo súper heavy. Porque después de eso tenemos personas adultas que no saben cómo manejar las emociones tampoco porque nunca se les enseñó. Y esto aplica tanto para profesores como para padres. Y creo que el mensaje que espero estar mandando con la intención es está bien sentir, si es que eres mamá, si es que eres papá, si es que eres profesor, o sea, porque todos somos personas. Y todos tenemos malos días. Y también reconocerlo, creo que es parte de la vida y la enseñanza y el aprendizaje emocional también. Exacto. Entonces sí me gustó mucho que hayamos llegado ahí. Sí, y es esta parte de, como dice, o sea, está bien sentir. O sea, las emociones no son buenas, no son malas, son emociones. ¿Ya? Y sí, una emoción no te va a dar placer si es la tristeza, es el enojo, y no le va a dar placer a la otra persona porque obviamente es una relación, una emoción que está un poco más negativa, digamos. No como que es mala, sino negativa. Podemos decirle energéticamente, ¿ya? Entonces, está bien sentirla, es necesario sentirla, porque si no estamos tristes, ¿cuándo vamos a estar felices? O sea, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Uy, me encantó ¿Ya? esa. Profundo. Diva, me gustó. Y lo que necesitamos aprender es la granularidad afectiva o la alfabetización afectiva o de las emociones, saber cómo me siento y cómo puedo canalizarla, cómo puedo expresarla de una manera adecuada para no lastimarme yo y no lastimar al otro. Porque vamos a sentir todo el tiempo. Todo el tiempo estamos sintiendo. E incluso, por si acaso, un tip para las personas que dicen, es que yo no siento nada ahorita, estoy numbed, o sea, no siento nada, vengan a terapia. Porfa. Eso significa que hay muchas emociones comprimidas. O sea, porque como menciona la Mari, todo eso significa que algo está como... Entonces, sí. Eso uno. Y para finalizar, me encantaría que nos cuentes un poquito sobre la psicomotricidad. Gracias, mi Cami. Sí, bueno. Ay, este es un tema que a mí me encanta, me apasiona un montón. Creo que igual le dejamos muy de lado y creo que le dejamos más de lado aún, porque incluso en la psicología educativa dicen como que, bueno, la psicomotricidad es una cosa importante, sí, todos tenemos que aprender a movernos, hay hitos importantes, pero no se dan cuenta de la magnitud que tiene la psicomotricidad en el desarrollo de las personas. Empecemos por concepto. Ya. ¿Qué es? La psicomotricidad sería como un concepto, para que entienda todo el mundo aquí, cómo tu movimiento, o sea, cómo los movimientos influyen en el desarrollo neuronal. Puede ser algo así, ¿ya? El movimiento. Psicomotricidad igual, cómo nos movemos. Entonces, partiendo de que el movimiento sería un pensamiento ejecutado, podemos ver esa relación tan estrecha que existe con cómo me muevo, con cómo está mi cerebro.
en general el sistema nervioso central. Los primeros 5 años de vida de las personas son los periodos más críticos en todos los aspectos del ser, ¿ya? Y no podemos dejar de lado la psicomotricidad. Es de fundamental importancia que demos una estimulación cuantitativa y cualitativamente significativa. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, nuestro sistema nervioso no está maduro completamente. Entonces es falso decir que nació una mini personita, ¿ya? Literalmente las estructuras nerviosas, el cerebro, está inmaduro. Esta información está después de los 20 años, por si acaso. Entonces, tenemos que fomentar de una manera adecuada que se vaya generando y se vaya desarrollando y vayan generándose sinapsis o conexiones entre las neuronas de manera adecuada. Entonces, la psicomotricidad menciona que existen 3 funciones. Sería la función de ajuste, esquema corporal y percepciones espaciotemporales. La función de ajuste es la que más me gusta y es la que juega un papel tan importante y es la que te quedas choqueada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función de ajuste es la capacidad del cerebro de generar estas sinapsis o estas comunicaciones entre neuronas y esta se va a formar por medio del movimiento. Literalmente, conforme tú te vas moviendo, conforme tú vas tocando, vas jugando, vas compartiendo con los niños, con tus compañeros, con tus papás, con tu mamá, generas redes neuronales diferentes. Ok, vamos a parar un segundo, porque me encanta, está hermoso, pero no todo el mundo tomó neuro, entonces, sinapsis es igual a comunicación entre neuronas, es una conexión que se hace, entonces tengo neurona aquí, tengo neurona acá, y se forma una conexión eléctrica entre estas dos. Mientras más fortalezco la conexión, más dura va a ser, o sea, mientras más refuerzo, o sea, por eso dicen como que me mandaron de deber estas cosas. ¿Por qué mandan deberes? Por eso, para reforzar la conexión sináptica. Por eso tienen deberes. Pero, ya. Y de ahí una red neuronal es cómo va creciendo justamente esto. Y se va conectando más y más y más y más y más y más. ¿Ok? Entonces, catch up, sí. Como mencionas, Cami, veamos el cerebro como una red, ¿ya? Y cada intersección entre las cuerditas son las neuronas y cada cuerdita es esta sinapsis. Entonces, mientras mejores y más actividades le doy al niño o al adolescente, más redes tengo. Entonces, hay más comunicación. Incluso si pasa algún accidente que tenga una afección en la parte neuronal, es más probable que tenga un mejor pronóstico. Porque si se daña esa área, hay otras redes que pueden llegar a esa área de otra forma. Claro. Entonces es un factor protector también. Eso me gusta, Folo. Eso no sabía, me parece súper interesante. Y bueno, o sea, a mí el dato que me encanta sobre el cerebro, para que cachen lo hermoso que es nuestro cerebro, es que literalmente cuando tienes antes de 5 años puedes partir el cerebro de una persona a la mitad, sacarle y ese cerebro va a funcionar perfectamente igual. O sea, eso me parece a mí impresionante. O sea, la manera en la que nuestro cerebro funciona y compensa todas las acciones es impresionante, o sea, de verdad. Y me gusta mucho esta recomendación que das de como que ir haciendo cosas físicas. Tal vez nos podrías dar un par de ejemplos. Claro, por ejemplo, a ver, antes de pasar a eso, vamos con la parte del esquema y espacio temporal, que son como que van toditas de la mano, son hermanas y se llevan muy bien y si falla una, no va a salir la siguiente. Vale. Y de ahí vamos con la recomendación de actividades. Por ejemplo, pasando con el esquema corporal, sería la capacidad que tenemos de comprender, entender nuestro cuerpo, cada sección y cómo funciona. Y este es súper importante justamente para los trastornos específicos del aprendizaje. Porque generalmente hay relación entre la falla en el esquema corporal, especialmente la lateralidad, y la percepción que tienes. ¿Por qué? Porque si no tienes no tienes una buena esquema corporal, una información buena de tu esquema corporal, no vas a poder tener las informaciones espaciotemporales del exterior. That makes sense. Esquema corporal, imagínense que están como que en el aeropuerto y les pasan por la radiografía y hay como que este foquito de radiografía y les escanea todo el cuerpo. Básicamente es eso, pero en nuestro cerebro. Exacto. Y espacio temporal es identificar la información del entorno, visual y auditivamente, principal, ¿ya? Entonces, si yo no me oriento en mi propio cuerpo, peor me voy a orientar lo que está a mi alrededor. Y entonces, si yo no puedo orientarme en mi cuerpo y no puedo orientar el espacio, no voy a poder identificar los números o las letras de manera adecuada.
Y generalmente, como hablamos del sistema educativo, se pierden muchas cosas importantes, por ejemplo, la lateralidad. A la lateralidad no se enseña. A nosotros, no sé si a ustedes, nos ponían una cuerdita para saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Yo aprendí con el mouse, honestamente. Cuando me decían clic derecho, ahí era como que clic derecho. Ah, este es el de la derecha. O sea, eso me tomó un ratito, no voy a mentir. Pero está bien, o sea, tú te lateralizaste bien, digamos, ¿ya? A mí, por ejemplo, me decían, ay, yo soy un caso bien raro, ¿no? A mí yo soy mal lateralizada, o sea, yo no me lateralicé bien, yo soy una zurda frustrada y esa es la razón por la dislexia. Porque mi mano dominante era la izquierda. Y a mí me enseñaron que no, que la derecha. Que no, que la derecha, que no, que la derecha. Entonces yo jugaba con los 2 esferos, con los 2 lápices. Luego me enseñaron la derecha y yo, bueno, sí, la derecha, la derecha, la derecha. Y cuando me confundía con las manos era como que, Mare, ¿cuál es la derecha? Yo, ¿con cuál escribes? Y yo, o sea, con las 2 se siente normal escribir, ¿con cuál comes? Y yo, con las 2 se siente bien. Entonces me enseñaron que la derecha es esta. ¿Ya? Cuando el proceso de lateralización tiene que ser, juega libre, escribe, pinta con las 2 manos, patea, corre, salta con las 2 piernas, hasta que un día tú dices, yo soy más eficiente con esta mano. O sea, yo siento que esta mano es mucho mejor para hacer tal cosa. Y no es para todos los aspectos del cuerpo, eso me parece importante mencionar. O sea, no porque sean derechos significa que la pierna también es izquierda, porque las piernas también tienen lateralidades, por cierto. Entonces yo como balletista, o sea, me acordaba, yo soy derecha, pero yo giro para la izquierda. O sea, mi pierna dura es la izquierda, en el ballet es así. Y no es que hay una falla de lateralidad en ese sentido, sino que simplemente el cuerpo es una cosa muy variada y ya. Tienes una lateralidad cruzada, digo. Entonces, obviamente es eso, ojo, mano, pie. Esas son las fundamentales, digamos, de lateralizar. Tenemos un ojo que apunta mejor, una mano que va a ser más funcional y una pierna que va a ser más dura y más funcional. Entonces, partiendo de ahí. Esa sería como que la principal tip que te puedo decir, no enseñar a lateralizar. Jueguen libre, que juegue, que patee, que pinte, que rompa, que salte, que todo lo que pueda, hasta que el niño entienda cuál es su lado dominante, cuál es su lado más eficiente, ya. Y él solito va a decir, obvio. Esta es la izquierda porque con la izquierda yo puedo jugar al tenis bien. Y esto es un proceso que no toma tanto tiempo, por cierto. O sea, si es que uno no le pelea en contra. Y yo tengo un primito ahorita, tiene 1 año, me parece, 1 mes, tal vez 2 meses. Y él ya tiene lateralidad, es derecho. Pero la mamá es como que, vaya, déjate, o sea, literalmente, o sea. Y es súper distinta la crianza y eso me encanta, que ahorita tenemos generaciones que son mucho más conscientes de los procesos de aprendizaje de los niños, de los procesos emocionales de los niños, de todo este tipo de cosas que necesitamos como seres humanos, como seres sociales, y eso es algo que puedo decir que es algo bueno que salió a partir de la pandemia, porque hubo un shift completamente sobre lo que es la salud mental. Y eso me parece importante y shout out a la Majo. Le amo a mi prima, pero sí. Entonces, eso. Sí, y bueno, en cuanto la lateralidad como función importante, dejar al niño jugar, crecer, saltar, ensuciarse. Es normal que el niño se ensucie, es normal que el niño se caiga en lodo. O sea, no es como que por si tiene que estar como muñequito toda la vida. De ahí al sistema educativo pedirle que, o sea, por favor, no se olvide de la parte del ritmo, de la parte de la psicomotricidad. O sea, la educación física no está ahí para llenar ese espacio del horario. O sea, tiene una función. Y a los docentes de educación física, pensar las actividades de una manera coherente. O sea, la psicomotricidad tiene periodos importantes, porque como hablábamos, el cerebro, el sistema nervioso no está completo. Entonces no le puedes pedir a un niño chiquito que haga una actividad de un niño o un adolescente porque no va a poder. Entonces hay que fomentar estas áreas en función a las capacidades que tienen los diversos niños, a las etapas que tienen, reforzar la parte del ritmo, la parte del esquema corporal, conocer cómo está su cuerpo, qué partes del cuerpo tienen, cómo funciona este cuerpo, poder entender el entorno, el ritmo, la música, incluso el ritmo. ¿Por qué digo tan importante el ritmo? Porque es una parte fundamental para hablar, para leer, para entender. Si no tenemos un buen ritmo, no vamos a poder hablar de una manera adecuada, no vamos a poder leer de una manera adecuada. Entonces, son cosas que a veces dejamos de lado o pensamos que son de chiste o pensamos que es que la profe es de prekinder, por eso canta, y la profe de más alta de escuela ya no canta porque ya no es necesario. Sí es necesario.
Es súper necesario jugar, saltar, aprender. O sea, no me imagino yo en la escuela si hubiera aprendido las tablas de alguna manera más movidita. Ya. Yo no, hasta ahorita me acuerdo. Sí, yo me acuerdo de la Consuelito. Ella, es que yo en serio como que sí tuve issues en el aprendizaje así ahorita ya. Y no tengo problema diciéndolo porque ya es como que justo la idea de este podcast es levantar todo el estigma que tenemos sobre todos los temas de la salud mental. Que ya se han de verdad cuenta. Y me acuerdo de chiquita tenía esta profesora, la Consuelito, como mini historia para ya finalizar. Y a mí me costaba full las tablas. Me costaba full aprender las tablas, full. Y ella tenía este CD, en ese tiempo, CD, que metía a la radio y nos hacía correr por toda la clase cantando las tablas, así. Entonces, hasta que no cantes toda la canción, no podías salir al recreo. Pero era una manera chévere de aprenderte las tablas, así. Ni siquiera me preguntes cómo era la canción, no tengo idea. Pero me sé. Pero me ayudó, claro. Me ayudó un montón, claro, y ella se tomó el tiempo de sentarse conmigo y yo me acuerdo que escribía casa y escribía CAA, porque escribía demasiado rápido. Y lo que me decían era que mi cerebro iba más rápido que mi mano. Entonces era como que, ay, ok. Entonces la mano como que me decía, mira lo que estás escribiendo. Y yo, cierto. Sí. Ok. Entonces sí, o sea, pero este tipo de docentes que se toman el tiempo para ver este tipo de cosas. Entiendo que ser docente debe de ser algo sumamente complejo, que es una carga sumamente pesada, tanto emocional como educativa, pero también como esta marca que hay cuando los docentes se fijan en estas cosas y se toman un tiempo más, o sea, creo que es algo súper vocacional. Esa es la cosa, cuando tienes interés y es me mueven los niños y quiero ayudar a los niños, o sea, es súper distinto. Y creo que todas las áreas de la vida, todas las profesiones como que deberían ser guiadas por la vocación. Tal vez es una utopía, pero bueno, sería bonito. Hay otro eje de la psicología educativa, la parte del OVP, orientación vocacional profesional. Sí. Otra parte importantísima, que no es solo para el bachillerato, es toda la vida. O sea, desde el prekinder, toda la vida. Y qué linda tu profe, o sea, te diste cuenta cómo tu profe unió todo, o sea, kinestésico, auditivo, para que los niños interioricen ese conocimiento. Claro. Y la motivación, que es importantísima. Que en paz descanse. Ya se murió mi profe, la Consuelito. Pero es hermosa, le amo tanto. Es que en serio, como que para mí en serio marcó la diferencia en mi educación. O sea, es impresionante, pero en serio, yo no supiera dónde estará si no fuera por la MAN, si no fuera por este profesor de psicología en el primer semestre que me enseñó a leer de una manera funcional. O sea, no... Son estas semillitas que como que te ayudan a formarte como persona, porque como jóvenes, como niños, nos necesitamos de la formación de las demás personas para que nos ayude a crecer. Exacto. Y eso es algo que tocaste, otro tema súper importante, el aprendizaje colaborativo. Somos seres sociales, necesitamos socializar y no hay mejor forma de aprender algo que enseñando. Entonces, qué hermoso, a mí me encanta ver cuando les ponen a los niños a trabajar en grupo, porque siempre hay uno que tiene este don de voy a ayudar a mi equipo, o sea, el líder, el chico que es más activo, que va a buscar las cosas. Entonces, todos se compaginan de una manera muy buena, muy adecuada, y ir rotando, ir cambiando a los niños. O sea, no es por romper los grupitos, pero es bueno que los chicos salgan de su zona de confort, aprendan de otras personas. Y los adultos también. Y los adultos también. Es eso, ajá. Todas las personas tenemos que salir de esta zona de confort, aprender algo nuevo, compartir con una persona que no tiene algo muy similar con nosotros, pero vamos a aprender un montón. Y esto es una cuestión de seres humanos, por cierto. O sea, el hecho de que nos gusta quedarnos en nuestra zona de confort. Eso va hasta como seres humanos primitivos antes de nosotros, que solo tenían un task todo el día. Entonces es importante salirnos porque de esa manera crecemos. O sea, y es naturaleza, sí, pero también es importante el crecimiento. Entonces, bueno. ¿Algo más que te gustaría mencionar, Mari? Recomendarles un libro que me encanta. Sí, se llama El poder de la neurodiversidad. Fue un libro que nos hicieron leer, no me acuerdo si fue en primer o segundo ciclo de la U. Increíble porque te pone los casos de los trastornos que son súper diagnosticados y que de ley tiene TDA, TEA, trastornos específicos del aprendizaje, todo esto. Y te hace ver desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista funcional, neurofuncional, y por qué hay algo bueno en esto. O sea, no fijarnos solo en la dificultad, sino siempre hay algo bueno, hay algo que podemos explotar. ¿Ya? Eso es algo que yo quisiera que si quedan con algo de esta charla sea eso. Nunca algo es 100% negativo. Siempre hay una fortaleza, siempre hay una luz, hay una oportunidad
en el diagnóstico, en la dificultad, en el trastorno. Hay algo puntual, hay algo que podemos explotar de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos y centrarnos en eso. No veamos solo lo negativo, generalmente nos centramos mucho en lo negativo, pero siempre hay algo bueno. Y en ese libro van a encontrar esas cosas muy buenas. Me encantó. Les recomiendo. Muchas veces, mándame el link para dejarles abajo. Ya saben, cualquier pregunta estamos aquí dispuestas a contestar. Bueno, eso fue todo y manténganse conectados para más.